No quiero hablar un poquito del desarrollo de una idea que tuve hace muchos años. Yo imagino que esta idea la habrá tenido muchísima gente en este país, sobre todo los que han tenido contacto con áreas de los cuercos xerofíticos mediterráneos, los cuercos de bellota dulce, ¿no? Que es, bueno, pues como luego veremos, la producción de bellota está sometida al clima, está sometida a los avatares del clima mediterráneo. El clima mediterráneo es muy duro, solamente pensar que es un clima que se caracteriza porque cuando más calor hace es cuanto menos llueve, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió llevar este tipo de formaciones vegetales a este tipo de producto, ¿no? Y tuve la suerte de... es arriba, ¿no? Anterior. Yo tuve la suerte de caer trabajando, yo soy ingeniero monte, soy funcionario público, trabajo de toda mi vida en el antiguo ICONA, ahora en el Ministerio de Agricultura, como director de un centro de experimentación forestal. Entonces tuve la suerte de estar trabajando allí y tuve la suerte en un momento determinado, cuando se terminaron una serie de proyectos que llevábamos en el centro y estábamos un poco buscando dónde dirigir nuestros esfuerzos, pues dije, caray, pues ya está, nos dedicamos a esto, vamos a intentar dedicar a esto, vamos a intentar dedicar a domesticar la encina para que genere rentas en el sector rural, rentas, y intentar esta forma, de una forma, digamos, secundaria, una forma adicional, proteger la dehesa al darle una rentabilidad que hoy no tiene, una rentabilidad que hoy está bastante comprometida. Cuando David me planteó el título, estuve en un tris de llamarte y decirte, David, cámbiame el título, porque implica ciertas cosas, implica ya cultivo súper intensivo. Y yo te iba a proponer otro tipo pero no me dio tiempo y tú ya tenías todo metido en todas las cosas. Yo... a mí me gustaría que el título de esta charleta pudiera ser una cosa parecida aquí, así como es posible, factible, domesticar nuestros cuercos para uso agrícola como árboles frutales. Esto tiene ciertas connotaciones que quiero, antes de nada, pues poner en vuestro conocimiento. Primero, la palabra domesticar. Quiero que quede bien claro que nosotros estamos trabajando hasta ahora, el futuro no sé lo que pasará, hasta ahora estamos trabajando con material silvestre, material genético que existe en la naturaleza. Nosotros no estamos tocando absolutamente nada. Estamos eligiendo aquellos individuos silvestres, naturales, que mejor se adecúan a nuestros objetivos. Futuro ya veremos. Al final de la charla veremos qué pasa con el futuro. Y luego están los conceptos de posibilidad, ¿no? Bueno, pues todos sabemos que la encina, me refiero a la encina, aunque el trabajo incluye otros cuercos, ¿no? La encina es una especie totémica en este país, ¿no? Parece que no se la puede tocar porque es como medio endiosada. Está medio endiosada por digamos, la mayoría de la gente considera a la encina como pues un símbolo de nuestra forestería, de nuestras masas naturales. Y hay poca información, hay muy poca información relativo a los aspectos productivos, los aspectos de manejo de la encina. Y a mí me preocupaba la posibilidad de que estas especies tuvieran una aptitud genética y una aptitud biológica para poder ser objeto de cultivo agrícola, para poder ser objeto de domesticación. Eso también lo vamos a ver en esta charla. Luego, en el título existe la palabra factible y ahí hay tres tipos de factibilidad. Factibilidades técnicas, es decir, disponemos de técnicas adecuadas para tratar, para manejar estos materiales. Factibilidad agronómica, disponemos de técnicas agronómicas contrastadas. ¿Existe algún conocimiento actualmente sobre cómo habría que hacer un marco de plantación? Cosas tan simples, como un marco de plantación, tipos de riego, qué fertilizaciones, cómo se harían las podas, cómo reacciona, cuál es la dominancia apical. No se sabe absolutamente nada. La encina, igual que otras especies, se han trabajado en los últimos años desde un punto de vista descriptivo, como generadoras de medio ambiente. Es fantástico,
es fantástico, sabemos muchísimo del medio ambiente que generan nuestras masas de encinares o nuestras masas de alcornocales, fantástico, pero no tenemos ningún conocimiento previo de qué ocurriría cuando un individuo esto lo ponemos en un proceso de cultivo. Bueno, y luego tenemos las factibilidades económicas y financieras, que esto evidentemente no he podido trabajar mucho en ello, porque son cosas a futuro, es decir, no sabemos cuáles son. Bueno, sí podemos intuir ya cuáles son los usos posibles, y luego también hablaremos de ello. Pero, por ejemplo, la demanda de fruto posible, pues no sabemos nada. No sabemos de cuáles son los potenciales precios de mercado, no sabemos con los costos reales de producción, con lo cual no podemos hacer tasas sin tener de retorno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que demanda va a haber todo lo que haya en el mundo y más, y no seremos capaces de cubrir la demanda. Ya hay iniciativas, no solamente en España, en Estados Unidos, ya hay gente que está produciendo cerdo ibérico con encinas de allí, de la zona. La demanda mundial de carne de cerdo ibérico, digamos, está estopada, está parada por los precios que tiene, pero si estuvieran los precios más asequibles seguramente se potenciaría. En fin, bueno, yo creo que demanda no va a haber en el futuro. Este es el centro en el que yo trabajo. Este es el centro en Guadalajara, el centro del Serranillo, está en la orilla del río Henares. El centro del Serranillo está en Guadalajara, al lado de Guadalajara. Guadalajara está muy cerquita. Es un centro frío, seco, el centro peninsular. Los suelos son aluviales, son pobres, son suelos limosos, no son limosos, no son nada no son nada adecuados para el cultivo de la encina. Entonces, entre alejamiento de zonas de polen, mala edafología, fríos potentísimos, fuertes, porque hay unas terreras ahí, esto es el final del Valle Henares. Bueno, no es el lugar adecuado, pero bueno, yo trabajaba allí y allí es donde he desarrollado los primeros trabajos. La inadecuación ecológica de este sitio para poder trabajar es por lo que al final hemos hecho el convenio con Saucedilla, para poder por ejemplo, aquí hemos podido trabajar con Quercus faginea broteroi, luego veremos Quercus faginea broteroi qué pasa. Pero, por ejemplo, con los mestos, que también es una especie muy interesante, sabéis que el mesto es el híbrido entre el Quercus iles y el Quercus suber, el suber como padre y el iles como madre, que es muy prometedor para todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, el alcornoque, yo no puedo tener aquí alcornoques, aquí se me llenan los alcornoques, en fin, bueno. Como decía, el centro, yo no llevo control del tiempo. No, es que como seguramente habrá muchas preguntas, a mí me gustaría decir esto muy rápido, lo que pasa es que luego me enrollo. Me gustaría decir esto muy rápido y luego que la gente me preguntara, porque muchas veces dice lo que la gente no quiere oír o no está buscando, ¿no? Bueno, como dije, en un momento determinado el centro terminó unos proyectos que era protocolizar el cultivo de planta forestal, mirar la calidad, dónde está la calidad, cómo se produce la calidad, dónde está la diferencia entre una planta que se muere en el campo y una planta que vive. Eso ya se acabó. Esto ya es de conocimiento común, lo que es la calidad de la planta y la producción de planta. Entonces sacamos dos nuevas líneas buscando rentas rentas directas a través de plantaciones nuevas, no de plantaciones viejas, plantaciones nuevas. Se nos ocurrió dos líneas, trabajar con las micorrizas, una línea de micología aplicada a la producción intensiva de setas. Ha sido muy rápido, ha sido instantáneo. Hemos protocolizado cómo hay que hacer para micorrizar las encinas, que parecía que era también un juego totémico, ¿no? Como hacían los indios, ¿no? Delante de un tótem, que es hacer la danza de la lluvia, hacer la danza de la cosa para que esto saliera. Esto es facilísimo, está por ahí publicado y no tiene ningún problema. Y luego la segunda línea es la que vamos a desarrollar aquí, la línea de fruticultura de producción intensiva de cultivos. El proyecto, lo que voy a hacer ahora es la concepción que tuve del proyecto, y luego veremos el desarrollo que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Evidentemente el proyecto tiene 4 puntos, ¿no? Que son unos lugares especiales donde la producción, donde la renta se va a generar, que son las dehesas, una genética especial de un cerdo, la genética del cerdo ibérico, un alimento muy peculiar, que es una bellota para producir un producto de delicatessen. Todo esto en su conjunto es lo que ha motivado la idea. La idea es el siguiente. Las dehesas, en fin, no os comento nada que no sepáis, es una formación leñosa, antrópica, surgida de la acción moduladora del hombre, ¿no?
sobre un antiguo bosque. Es un ecosistema emblemático, pero que hoy día tiene serios problemas sanitarios y con pérdida de efectivos, y tiene un componente muy bajo de manejo y mejora. Yo creo que el bajo componente de manejo y mejora es debido a la baja rentabilidad, ¿no? Esta baja rentabilidad a su vez genera abandono y se genera degradación productiva. Sin embargo, es un ecosistema que está ampliamente extendido por todo el país, ¿no? Según las estadísticas forestales, tenemos entre 4 y 5 millones de hectáreas. Profesores de la escuela como Rey de la Torre estimaba que de esos 4 o 5 millones, solamente 1,3 millones estaban de dehesa, tienen una producción apreciable de bellota. Aicereber, por su parte, estima un potencial de más de 5 millones de hectáreas. Bueno, este es el lugar, la dehesa. La bellota, ¿qué puede decir la bellota? Pues la bellota, estamos en un clima mediterráneo, como os he dicho, un clima duro, un clima estacional, fuertemente estacional, y la bellota, igual que las especies que han llegado a nuestros climas mediterráneos, digo que han llegado porque las especies que estamos tratando no son mediterráneas. Luego hablaremos de eso. Viven en climas mediterráneos, pero no son mediterráneas, no se han generado en el medio mediterráneo, no están adaptadas perfectamente al clima mediterráneo, resisten, soportan, conviven en el clima mediterráneo, pero no son, tienen ciertas dificultades, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tienen estas especies de unos orígenes pseudotropicales o subtropicales a donde está ahora, es que la becería, por ejemplo, o sea, la bellota se produce a impulso del clima, como el clima es variable, se nos produce fuertes becerías. Como media, y esto está muy estudiado, los aspectos descriptivos de la bellota de la dehesa están muy bien estudiadas. Una media de una dehesa de encina de 40-50 puede producir de 450 a 500 kilos, pero la hectárea media de esa solamente produce unos 250 kilos de bellota de fruta aprovechable. Y el mayor problema desde un punto de vista de aprovechamiento, desde un punto de vista de generar una línea de producción, es la fuerte becería. Vamos a tener años que tenemos bellota y años que no tenemos. Si tiene bellota, le va a salir un año fantástico a este hombre, pero si no tiene bellota, el cerdo ibérico lo va a tener que vender como cerdo blanco, de capa blanca. Y las pérdidas van a ser, claro, van a tener que competir con otro mercado, el mercado de la estabulación, con los precios que no tienen nada que ver con estos. Entonces, la superficie, el planteamiento para esto es que si la superficie de la dehesa no es un problema, por lo que hemos dicho antes, la cantidad de bellota sí es un serio problema. Entonces, como resultado de estas dos combinaciones, lo que ocurre es que una hectárea de calidad media solamente puede soportar, teniendo en cuenta el que come un cerdo ibérico en montanera, que puede ser para reponer 1 kilo come 10, y si el Consejo Regulador dice que tiene que reponer 45 kilos, pues al final de todos esos cálculos, que una hectárea media solamente debe soportar entre 0,4 y 0,5 hectáreas. Ojo que en España tenemos 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas, solamente tenemos 1 millón de hectáreas a aceptar de montanera y tenemos 4 millones de hectáreas fuera del sistema. No digo que estos 4 millones de hectáreas estén desaprovechados, no. Hay otro tipo de ganado, está el ganado lanar, está el ganado vacuno, hay de otro tipo de ganado, pero están fuera del sistema. Y hay algunas provincias, que tengo ahí señalado, por ejemplo Salamanca, que tiene cerca de 900.000 hectáreas, sitios como Ávila, que tiene 400.000 hectáreas, o Zamora, que tiene cerca de 400.000 hectáreas, que son zonas donde no hay producción de montanera por diferentes razones, o climáticas, o geológicas, o lo que sea. Bueno, entonces esta es la situación que tenemos. Insisto, mi idea fue bellota en montanera. Luego han aparecido otros usos de la bellota, pero mi primera idea fue bellota montanera. Por eso todo esto está relacionado con este tema de la bellota montanera. Luego hemos visto que existen otras múltiples posibilidades, como consumo, además del consumo animal en extensivo, en montanera, existe potencialmente un cultivo animal en intensivo, es decir, un enriquecimiento de las piensos. Podemos utilizar la bellota para enriquecer un pienso normal. Aparecería una nueva categoría de carne de animal, que no sería un cebo, sería un cebo enriquecido, porque sería enriquecido con bellota, en fin, bueno, aparecería otras cosas. Evidentemente, otros consumos animales, pollos, gallinas ponedoras, etcétera. Hay un estudio muy curioso de Linía que dice que si le damos de comer a las gallinas ponedoras, pienso enriquecido, luego el huevo sabe a jamón, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice Linía. Luego el consumo humano, que aquí se va a estar bastante extendido, ¿no? Dulce, licores, yogures, en fin, y otros. Y dentro de los otros,
Mi amigo Mariano Toribio me mandó una serie de papers. Bueno, estos eran los usos que habíamos, bueno, que ha recopilado mi amigo Mariano Toribio de investigaciones en otros sitios, a veces en otros cuercos, ¿no? Yo he seleccionado aquellos que son los nuestros, ¿no? Róbulo, Suber o Cocífera. Entonces, bueno, podemos ver que los usos potenciales, las posibilidades de usos de la bellota son enormes, ¿no? Esto era una apreciación, una demanda potencial como alimento de cerdo ibérico montanera. Entonces lo distingo, como esto se va a entregar, tampoco insisto mucho, ¿no? Actuaciones de recarga en buenas dehesas y actuaciones en dehesas fuera del sistema montanera. Simplemente entre estas dos actuaciones, mejorando lo que ya es bueno o aportando bellota a aquellas dehesas que no producen prácticamente nada, como son las dehesas que están por encima de Trinidad Paralelo, con las zonas de Salamanca, Bávila y esto. Entonces, en el primer lugar tendríamos una demanda de 180 millones de kilos y en el segundo lugar una demanda de 340 millones de kilos. Total aproximado 520 millones de kilos. Es decir, estamos hablando de unas cantidades que no son ninguna tontería. La idea, para finalizar la solución a este problema, es decir, al problema de la baja rentabilidad en bellota de las dehesas, sería, pues, si sobra dehesa, si falta bellota, y si existe demanda, ¿por qué no producimos la bellota fuera de las dehesas? Vamos a hacer plantaciones de cuercos en cultivo intensivo, no superintensivo. Ya veremos si podemos hacerlo en superintensivo. En realidad, el ideal al cual podemos tender será con lo que ahora mismo era casi imposible pensar hace 20 años, que nuestros olivos iban a ser plantados de esta forma, cultivos superintensivos, iban a ser recogidos de máquinas cabalgantes, y esta producción que se generaba de una forma ya con intensivo, con gran aporte tecnológico, se almacenaría y se echaría en las dehesas, cuando falte el producto natural. Este sería el planteamiento inicial del proyecto. Bien, ¿qué consideraciones financieras, biológicas, genéticas tienen que tener las nuevas plantaciones estas que acabamos de ver? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esto es una inversión. Esta inversión genera un estudio de una rentabilidad financiera, unos TIRES, y para que los TIRES sean adecuados y que merezca la pena a un inversor invertir en esto y no invertir en otra cosa, pues tenemos que tener costos moderados, rendimientos a corto plazo, interesante, y altas producciones. Por todas estas razones, lo que tenemos que utilizar en estas plantaciones son cultivos sexualmente maduros y seleccionados por sus caracteres productivos. Estos son, digamos, ciertos condicionantes de la rentabilidad financiera. Luego, genéticamente, tenemos que saber que nuestros cuercos, las características ligadas a la producción, tienen un alto control materno. Esto lo podéis ver porque todas las bellotas de un árbol son iguales. Bueno, dentro de unos límites son iguales, pero la bellota es el fruto de la unión de un gameto masculino con un óvulo femenino, y en teoría cada bellota debería ser de su padre y de su madre. Pues no, las bellotas externamente de cada encina son casi iguales. Es decir, hay un fuerte control materno genético en cuanto a las características ligadas a la producción. Y además tienen muy baja heredabilidad y segregan sin dominancia. Estos parábolos genéticos nos vienen a decir, igual que los hijos, las progenies de los árboles, de las madres, no podemos utilizar, es decir, no se parecen los hijos, no tienen por qué parecerse los hijos a las madres, ¿vale? Porque aparentemente, aunque la bellota es la misma, ahí sí influye el componente híbrido del padre y de la madre, y no hay heredabilidad. Una madre buena no tiene por qué dar hijos buenos, en el aspecto productivo estoy hablando. En definitiva, no podemos utilizar ni bellotas, porque nos producirían materiales jóvenes que luego puestos en campo darían TIRES muy malos, rentabilidades muy malas, retornos malos, ¿no? Y ni tampoco podemos surgir esas bellotas por primera razón, y por la otra razón es porque, aunque las elijamos de madres buenas, no tenemos certeza de que vayan a ser los hijos buenos. Forzosamente tenemos que utilizar para estas plantaciones que hemos visto madres seleccionadas, pero propagadas mediante técnica de propagación vegetal. Es decir, tenemos que mantener todo el
el entorno genético, toda la capacidad genética del individuo, y no perderlo por el hecho de una hibridación de un padre y una madre, ¿no? Y, por supuesto, con técnicas de propagación vegetativa que no alteren la edad, la ontogenia. No podemos en nuestros manejos hacer que lo que nosotros pongamos en campo sea inmaduro, es decir, que tarde todavía unos años en entrar en madurez. Lo que ocurre en estas especies, en los cuercos, es que el autoenraizamiento por estaquillado no funciona en materiales, solo funciona en materiales muy jóvenes, y no puede aplicarse a individuos adultos seleccionados en campo. Entonces, con estas consideraciones, la técnica de cultivo in vitro podría ser una solución. Técnica de cultivo in vitro, que son organogénesis, generación de embriones somáticos o gaméticos, podría ser una solución, pero lamentablemente hoy día estas técnicas no están puestas lo suficientemente al día para que puedan ser aplicadas, ¿no? Es decir, hoy día, con la tecnología que tenemos para hacer estas plantaciones que hemos hablado, tenemos que basarnos en clones de plantas seleccionadas en campo, pero producidas por propagación vegetativa vía injerto. Es decir, ni el autoenraizamiento ni las técnicas de embriogénesis somática hoy día son aplicables. Existen grupos muy dinámicos que están trabajando en esto, pero digamos, puesto al día para poder ser aplicable hoy día, todavía no están puestas al día. ¿De acuerdo? Con este planteamiento básico, con esta idea básica, empezamos a trabajar en el serranillo, ¿no? Nuestra idea era, como insisto, intentar domesticar la especie, y hemos visto la idea que teníamos y los condicionantes biológicos, genéticos y tal, a lo cual nos enfrentábamos. Los primeros ensayos de injertos los hicimos en el año 2005. Es muy sencillo. Tú coges a un individuo, lo seleccionas en campo. Esto es un mesto. Se ve clarísimamente el vigor híbrido, como este mesto sobrepasa clarísimamente el nivel que tienen las madres que lo rodean. Bueno, por este mesto cogemos unos fragmentos vegetales en los cuales existen yemas axilares. Estas yemas axilares, este fue el primer injerto que hicimos. Estas son fotos del primer injerto que hicimos. Salió bien de pura casualidad. Porque, bueno, ahora básicamente seguimos haciendo lo mismo, pero bueno, hay ciertos matices. Y como salió bien de casualidad, salió bien, nos lanzamos, o sea, sentimos una autoestima alta y nos lanzamos. Pero, insisto, fue el primero. Se selecciona un individuo, se le coge material. Este material se coge y se injerta fragmentos del leño que tengan una yema, se injertan sobre un patrón previamente cultivado, ¿vale? Y, como vemos, si agarra, lo primero que sale, la floración femenina, eso indica que ha habido agarre del injerto, y este es el injerto 2 años después, ¿vale? Fruto de empezamos un programa experimental, y las especies que implicamos fue, por supuesto, la encina. Luego, posteriormente, empezamos a trabajar sobre el Quercus mixta, el mesto. Inmediatamente trabajamos con Phagynia brotoroi. Phagynia brotoroi es un Phagynia que vive en zonas muy mésicas, o sea, más mésicas que el Phagynia, en las cordilleras, digamos, zonas más húmedas y con más suelos que lo que pueda ser. Con Phagynia es un árbol muy grande, excesivamente, o sea, es patentemente grande relacionado, o sea, respecto a lo que hay a su alrededor. Si uno se pasea por las zonas de los Montes de Toledo, entre lo que pueda ser la zona de los cortijos y tal, simplemente paseándose por esa carretera, veréis una cantidad de individuos y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Yo cuando pasé por ahí dije, ¿esto qué es? Y es un Phagynia brotoroi, árboles de 20, 25 metros sin ningún complejo. Entonces lo metimos en el proyecto y la verdad es que ha dado unos resultados fantásticos, el Quercus Phagynia brotoroi. Por supuesto, Quercus uber, lo que pasa en Quercus uber, pues como podéis comprender, el sitio donde estamos trabajando no podemos hacer muchas cosas porque las masas naturales están muy alejadas y luego nosotros no podemos trabajar, no podemos dejar la planta en campo, se hiela. Y luego el Quercus Phagynia. Estas son las especies implicadas. Quiero recordar lo que decía antes. Estas especies no son mediterráneas, y tenemos que tener cuidado
evidentemente, genéticamente tienen los caracteres funcionales, el contenido genético, los contenidos genéticos muy heterocigóticos de todos los árboles forestales les ha permitido, digamos, aligerar su contenido genético para adaptarse a climas mediterráneos, pero no son especies mediterráneas, saberlo, son especies que se generaron en el Cretácico inferior. Estaban todavía aquí los dinosaurios cuando el mundo era Pangea, era un único continente, entonces que luego se fragmentó. Y un dato curioso es que la división entre América y Eurasia, que se produjo hace 65 millones de años, se produjo hace 65 millones, y los cuercos los encontramos hoy en todos los continentes. Quiere decir que la diversificación, no estoy diciendo aparición de los cuercos, la diversificación de los cuercos se produjo antes de hace 65 millones de años, porque cuando se fragmentó, generó el estrecho de Bering, ya estaban los cuercos en América Latina, en Norteamérica. ¿Okay? Digamos, la deriva de los continentes, la caprichosa deriva de los continentes, hace que determinados individuos hayan llegado a nuestros climas y y estén aquí. Pero a veces tienen serios problemas. La seca, no quiero salirme del tema, pero hay dos tipos de seca: la seca patológica, la seca fisiológica. La seca fisiológica es debido al colapso de los vasos vasculares de estas especies cuando existen problemas de estrés hídrico sensibles, porque los vasos que tienen estas especies se rompen por la tensión interna, el potencial osmótico, el potencial hídrico tan fuerte que tienen. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver qué son los factores que nos encontramos, más relevantes que nos encontramos en este proceso de domesticación. ¿Vale? Insisto, cogíamos individuos seleccionados, nos los llevamos al campo, al vivero, los injertamos sobre unos patrones. Vamos a ver cuáles son los factores que más relevantes han sido. En primer lugar, una cosa que definimos como factor clonal o factor individual, como queráis llamarlo. Factor clonal quiere decir que no todos los individuos de una especie son capaces de dejarse, si se puede utilizar esa palabra, dejarse injertar. Estos son dos ejemplos, uno con Quercus-iles y otro con Quercus faginia. Quercus-iles, aquí hay 20 individuos, esto es una campaña de 2012, bueno, pues de 20 individuos, fijaros que solamente 3 han conseguido porcentajes de agarre del injerto superiores al 50%, pero es que en Quercus faginia es todavía más renuente a dejarse manejar. De todos estos ejemplares. Cuando hable de faginia y demás, tradúcelo en chino, no creo que mucha gente. Faginia es el quejigo. Sí. Es que los que nos dedicamos a esto solemos hablar en lenguaje latino, porque una misma especie en un sitio y en otro, la misma especie se llama diferente, pero bueno, intentaré. El primer y más importante de los hechos relevantes que hemos visto en este proceso de domesticación, que si cogemos 50 individuos, de esos 50 individuos nos van a responder favorablemente, pues a lo mejor un 10%, un 15%, por ahí, depende de la especie. Otro factor muy relevante es la relación patrón-injerto, es decir, en qué injertamos las cosas. Es decir, en qué se deja injertar una encina, en qué se deja injertar un alcornoque, en qué se deja injertar un faginia. Vale. Eso también lo hemos estudiado durante todos estos años. Esto es un ensayo de patrones. Bueno, lo que quiero decir es que, cuando estoy ya en este tema, es que las opiniones, los criterios, las hipótesis son mías, pero los datos son del Ministerio. Estos son trabajos que se han hecho dentro del Ministerio, dentro del Centro del Serranillo, y por eso digo, yo puedo tener mi opinión sobre lo que sale, pero lo que sale ha sido consecuencia de un trabajo que se ha hecho en el centro. Por ejemplo, esto es el vigor híbrido, ¿no? Dos mestos, que les llamo M1 y M2, y los injertamos sobre faginia, sobre encina y sobre suber. Bueno, pues es evidente. Sobre faginia, sobre encina y sobre suber. Bueno, pues es evidente, patente, que si queremos producir algún día mestos, el patrón que tenemos que utilizar será el suber, será el alcornoque. No podremos utilizar faginia, prácticamente es algo cero en un caso, ¿no? O un 20 o un 40 en el caso que utilicemos encina. ¿Okay? Otro factor experimental relevante es el tipo de injerto.
nosotros no hemos mejorado en absoluto los injertos, la tecnología del injerto. Sencillamente hemos aplicado la tecnología que había disponible en el mercado para árboles frutales. Hay dos tipos de injertos, básicamente, que hemos manejado: el tipo de injerto cuña y el de escudete. Los dos dan buenos resultados. Parece que el de escudete es bastante mejor que el de cuña, pero luego, viendo los resultados en global, los resultados son parecidísimos. ¿Por qué utilizamos uno? ¿Por qué utilizamos otro? Por la habilidad o la preferencia del injertador, así de claro y así de sencillo. El injertador se siente más cómodo o injertando en cuña o injertando en escudete. Es más hábil o es menos hábil, o tiene más miedo, menos miedo, tal. Pero cualquiera de estos dos sistemas, que son los que hemos utilizado, valen. Posiblemente escudete, podríamos decir que injertamos en escudete cuando el calibre del patrón tiene ya un determinado calibre grande, que tú puedes quitar la lengüeta esa tal y hacer ahí trabajo. El tipo de injerto en cuña es más fácil de utilizar cuando el patrón digamos, tiene un calibre pequeño, y entonces tú puedes rebajar tu punto de corte hasta encontrar la colindancia de calibres entre lo que injertas y el injertado. ¿Okay? Otro factor relevante y muy importante es la genética del patrón. Es decir, hemos visto que existe un factor clonal en cuanto al injerto, en cuanto al árbol donante. Pero ¿qué pasa con el patrón? Bueno, esto fue un trabajo, quiero presentar, muy curioso, que hicimos sobre Quercus faginea broteroi, el quejigo broteroi. Cogimos 6 individuos, le cogimos sus hijos e injertamos luego las madres sobre los hijos. Esto es un poco intentar aproximarnos a qué ocurrirá en un futuro cuando tengamos líneas monoclonales de patrones. Es decir, cuando en vez de injertar sobre patrones francos, que es lo que hoy hacemos porque no existe otra tecnología, o yo no la conozco, en vez de utilizar sobre líneas de patrones francos, utilizaremos líneas monoclonales de patrones para quitar ruido al efecto relación patrón-injerto, ¿no? Utilizamos 6 individuos, le cogimos la bellota y luego al año siguiente injertamos las madres sobre los hijos, todas las madres sobre todos los hijos. Y los resultados, en fin, bueno, esto lo podéis ver con más detalle, es que es una cosa muy curiosa cuando vemos la influencia de los patrones en su conjunto. Madre mía. Lo utilizamos en su conjunto, vemos que prácticamente todas las familias, que son lo que tenemos, se comportan igual, ¿no? Pero que determinados árboles donantes sobresalen, que esto ya lo veíamos, el factor clonal sobresale a los demás. Pero cuando cuando vemos la influencia sobre el mejor donante, vemos que, está el gráfico de aquí abajo más importante, vemos que existe una enorme variabilidad, también un factor clonal en las familias de patrones. Es decir, ese factor clonal que veíamos que existía en los individuos donantes, también existe en los patrones. Lo que pasa es que como nosotros cogemos un conjunto de patrones, se amortiguan las diferencias de unos a otros. Insisto, esto es una llamada de atención para aquellos que estén buscando líneas monoclonales de patrones, porque no el hecho de tener una línea monoclonal va a ser la panacea de que vamos a tener resultados fantásticos. Esa línea monoclonal puede ser que no sea adecuada. ¿Okay? Voy un poco deprisa porque me han llamado la atención. Otro factor experimental importante es el momento fenológico. Especie, que es función de la especie, del momento del año y la situación geográfica. Es decir, ¿cuándo mueve el árbol donante? Nosotros tenemos que utilizar los árboles donantes cuando están parados, pero los patrones tienen que estar movidos. Por eso los patrones deberían de ser manejados en invernadero y recoger en campo cuando el donante esté parado. Esto nos ha permitido hacer ventanas de injertabilidad para diferentes especies. Por ejemplo, sabemos que encina hasta en Guadalajara. Porque, insisto, esto es función de la especie, es función del momento del año y de la situación geográfica. Evidentemente, como podéis comprender, en Andalucía se mueven los árboles antes que en Castilla y León, y en Extremadura se mueven antes que en Guadalajara. Es problema de latitud y problema de este-oeste, ¿no? Pues vemos que existe una ventana de injertabilidad, pero que de la encina se deja injertar, pero podemos pensar
que es a mediados de diciembre cuando aparece las posibilidades de tener éxito en el injerto. Lo mismo en Quercus uber. El Quercus uber es un árbol mucho más señorito, mucho más difícil, mucho más complicado. El Quercus uber parte de cero, el alcornoque es más tardío que la encina, empieza su periodo vegetativo más tardío que la encina y tiene unos picos más fuertes que lo que puede ser la encina. Pero, sin embargo, se pueden, cuando en un futuro estemos hablando de individuos y no de colecciones de árboles, podremos, si estamos trabajando con este individuo, podremos saber que el 17 de marzo es el momento adecuado para injertar este individuo. Sin embargo, el 14 de abril sería el más adecuado para injertar estos dos individuos. Es decir, es muy importante saber las ventanas de injertabilidad para los individuos que resulten seleccionados en los procesos. No insisto, esto es Quercophaginia broteroi, el quejigo broteroi, que es algo más raro en términos biológicos que los otros dos, porque se cae la hoja, tiene una parada vegetativa fortísima, potentísima en verano, e incluso en verano, en parada vegetativa en verano por estrés hídrico, se deja injertar. Es decir, tiene unas ventanas de injertabilidad bastante más fuertes. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de contestar a una de las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Son posibles? ¿Son posibles técnicamente y biológicamente este tipo de plantación? Es decir, nuestras especies se podrían adaptar a un cultivo, a un manejo intensivo, a una producción intensiva. Sí. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo en absoluto que sea fácil, pero que sí se puede hacer. Tenemos ese factor clonal, tenemos esas ventanas de injertabilidad, tenemos esas relaciones patrón-injerto, tenemos todos esos condicionantes, pero una vez que tenemos el individuo, que tenemos la técnica, que tenemos el conocimiento, sí se puede hacer estas cosas. ¿Okay? El siguiente paso de todo esto es que estas especies que han pasado estos primer filtros, sobre todo los factores clonales, pasan a estudios en ensayos experimentales, y aquí donde estos son las plantaciones del serranillo, aquí estudiamos otras cosas, como son rechazos, aquí tenéis los miriñaques famosos, rebrotes de brote, estudiamos fertilizaciones, estudiamos fisiopatías, estudiamos la fenología de las especies en el lugar, en el concreto, las especies en concreto, los individuos en concreto en el sitio determinado, las brotaciones, las doble brotaciones, los crecimientos, las floraciones, de este tipo de especies, de pocos datos que se refieren al manejo. Hay datos, insisto, de índole medioambiental. Estamos empezando a estudiar las integrales térmicas, es decir, a ver si podemos correlacionar de una forma fehaciente y concreta cuáles son los movimientos fenológicos más adecuados en función de las integrales térmicas de cada lugar. Pues aquí tenemos en Guadalajara con una encina. El 1 es el inicio del crecimiento, se produce con una integral térmica que puede estar en 250 grados día. El número 2, que es la aparición de alfa femenina, se produce en una fecha y en una integral térmica. ¿Okay? En estas parcelas estamos estudiando ya aspectos de la producción, pero producción con Quercophaginia broteroi, que es el que ecológicamente más adecua a nuestros climas, temas de vigor, temas de enfermedades, plagas, etcétera, etcétera. Estudiamos los ciclos también de crecimiento de los frutos, por aquello de que, evidentemente, si esto se va a poner en cultivo agrícola, vamos a tener un problema, como tenemos en toda el área mediterránea, un problema de riegos. Estamos viendo si estas especies en el futuro podrían adecuarse a los riegos deficitarios controlados, ¿no? Riegos deficitarios controlados, que, como sabéis, son momentos fisiológicos de la planta en los cuales no se necesita tanto riego, tanto aporte de riego. Estos árboles, las primeras impresiones que tenemos es que se adecúan perfectamente a un manejo por riego controlado, deficitario controlado. Esto es un trabajo en un mesto, en el cual cuando se ve el crecimiento del fruto se produce en un periodo muy corto, como vosotros habéis podido comprobar también ocurre en el campo. De septiembre a octubre, el 15 de octubre, se produce realmente el incremento del 90%, el 90 y pico por ciento de esto. Aquí tenéis una serie de gráficos. Estamos trabajando potenciales hídricos, a ver qué grado de resistencia. Y ya terminó, David. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué tenemos que hacer en el futuro? ¿Cuáles son lo que nos depara el futuro? Bueno, pues la verdad es que viendo cómo han hecho cómo ha evolucionado cultivos previos en áreas mediterráneas, como puede ser el almendro, el pistacho, el nogal, el castaño, el olivo,
pues nos van a decir más o menos por dónde vamos a tener que ir nosotros. Si muy brevemente, pues todo esto me imagino lo sabéis todos, el olivo es un cultivo ancestral. Cuando se empezó a cultivar una enorme cantidad de variedades, y esas variedades se han trabajado desde el punto de vista de cultivo y se han empezado a elegir las variedades más adecuadas para el tipo de mecanización. Pero ahí no ha acabado el trabajo. No contentos con eso, hay multitud de equipos que han creado genotipos nuevos. Es decir, están haciendo cruzamientos y están apareciendo genotipos nuevos. No se están conformando con lo que había en la naturaleza. ¿Okay? Hoy día hay un fortísimo incremento de la producción porque han mejorado las técnicas de cultivo y técnicas de mejora genética, técnicas de hibridación. El pistacho, sin embargo, ha llevado otro camino diferente. El pistacho también es un cultivo ancestral, teníamos muchas variedades, se ha trabajado mucho en la adecuación de las variedades al cultivo y solamente en los últimos momentos han aparecido iniciativas de técnicas de cultivo in vitro y líneas monoclonales de patrones, el famoso UCB1, que es un pistacia atlántica por intergerrima, ¿no? Por otro lado, el almendro, que es la florinata de hoy del cultivo mediterráneo, el desarrollo de la tecnología del cultivo de almendros se basa en la generación de nuevos clones. Porque nuestros clones, nuestras variedades, sabéis que no se autofecundaban, tenían problemas de heladas tardías, de las heladas tempranas, entonces, pues han hecho un trabajo muy importante de hibridación, buscando nuevas variedades, nuevos clones que fueran adecuados a diferentes sitios. En el almendro, hacen plantaciones intensivas que se pueden recoger con máquinas como esta, máquinas de paraguas invertidos, o plantaciones súper intensivas, como puedan ser estas, que se recogen con máquinas cabalgantes. El material vegetal es el que tiene la última palabra. El material vegetal que se consigue a través de hibridaciones entre variedades preexistentes, pero la generación de genotipos nuevos. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y ya acabo, David. Que nuestro abanico de posibilidades es inmenso, pero por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es generar esos clones productivos, esos clones que se dejan injertar, esos clones que se dejan manejar, esos clones que son productivos. Entonces necesitamos un determinado tiempo de parcelas experimentales para estudiar todo eso. Nosotros tenemos una población enorme, millones de hectáreas. En esas millones de hectáreas seleccionamos individuos. De esos individuos seleccionamos subpoblaciones, que son las que se someten a estudio. De estas subpoblaciones las sometemos a estudios en invernadero, a ver qué posibilidades hay de que sean injertables o no. Y después los que salen de ahí, esos individuos que pasan estos screening, ¿no? Hay que estudiar su capacidad de producción. Aquí es donde viene la parcela de Saucedilla. ¿Por qué? Porque al centro, en Guadalajara podemos estudiar perfectamente el Quercus faginea broteroi, pero Quercus siles, Quercus suber y mestos tenemos que venirnos a sitios más adecuados ecológicamente. Todos estos estudios de producción y adecuación tenemos que hacerlo en sitios más adecuados. Este es el boletín oficial donde sale el convenio. Entonces, los retos futuros es seguir aprovechando la diversidad existente mediante la domesticación, aumentar la diversidad genética, es decir, si no estamos conformes con lo que la naturaleza nos da, un tema muy importante es la autopolinización de los individuos. Sería fantástico que los individuos que consiguiéramos serían autopolinizables. Bueno, eso se puede buscar a través de mejora genética, evidentemente. Entonces, partir de la diversidad existente, aumentar la diversidad genética natural a través de hibridaciones y las puestas en cultivo in vitro para producir estas líneas monoclonales. ¿Qué producción podemos obtener? Bueno, pues estos son unos datos que tenemos ahí en el Serranillo. Una planta sin seleccionar, en el año 2013, que tenía 1,40 de ancho por 1,90 de alto, produjo 3,9 kilos. En el 2016, que tenía 3x3, produjo 11,5 kilos, sin seleccionar. Esto indica que si nosotros fuéramos capaces de producir esta planta, que esto podría adaptarse muy bien, con estos tamaños se podría adaptarse muy bien a un superintensivo de 3,5 por 1,5, que pudiéramos poner 2.000 plantas por hectárea, pues estaríamos hablando de 8.000 kilos por hectárea.
Esto se podría identificar como un intensivo que podría ser de un 6x3 o por ahí, bueno, pues donde podríamos poner 600, 700, no sé cuántos, bueno, son apreciaciones, pero insisto, estos individuos son individuos sin seleccionar, ¿vale? Y sin seleccionar, sin seleccionar, sin fertilizar y sin podar. Están ahí en los parterres como árboles ornamentales. Y no tengo nada que decir. Les agradezco vuestra atención y os pido perdón por esta interrupción que me ha obligado el catarro este. Muchas gracias.